Un saludo a Ernesto, desde hace tiempo no lo veíamos. Hola, Saludo especial. Y un saludo desde luego a toda la comunidad, a todas las colegas y los colegas que están siempre los viernes a esta hora con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos entonces a este conversatorio que tiene un carácter muy particular en comparación a los que hemos hecho, puesto que se trata de encontrar la propuesta de valor del Social Project Institute que ha creado Ernesto y que nos va a comentar junto con Eddie, quienes van a alterar presentándonos unos antecedentes que para mí, viendo todo lo que me han mandado, es la problemática general que tenemos en la gestión de proyecto y cómo con creatividad se está creando una solución más a toda la de proyectos. Creo que es un tema muy, muy importante y entonces, para no perder tiempo, pues vamos a iniciar. Y como a primera parte y como hacemos siempre en el check-in de cualquier curso, vamos a darle la palabra a los actores fundamentales, nuestros conferencistas, para que a pesar de que ya los conocemos muy bien, pues nos hagan una presentación corta de sus instituciones y de ellos para poder ponernos realmente a tono. Entonces le daría la palabra a Ernesto. Si te presentas un poquito, pueda que haya uno u otro que todavía no conozca los detalles de tu persona y de tu institución. muy bien. Adelante. Muchas gracias y bienvenidos a todos a este espacio. Para vosotros es la noche, para mí ya estoy de madrugada, así que bien que estamos juntos, aunque estamos separados por la distancia. Y os voy a contar un poquito de la historia de dónde vengo. Luego nos va a contar un poco Eddie, pero Eddie lo conocéis mucho mejor. A mí me conocéis un poco del PM4R, ¿no? Pero os voy a contar un poquito más. Un poco de dónde comienza todo este sueño que es el Social Project Institute. Pues todo comienza aproximadamente hace unos 28 años, en los cuales estoy involucrado en proyectos de impacto social. Y pues fundamentalmente a través del Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabajé todos esos años en diferentes áreas. Empecé trabajando en diseño de proyectos. Tengo experiencia diseñando proyectos de pequeñas y medianas empresas, proyectos de desarrollo empresarial, y trabajé mucho también en la ejecución de los proyectos. Durante 10 años viví, algunos nos conocemos, vi nombres ahí que me suenan como Gastón, que cuando yo estaba ahí trabajando, la aduana era uno de los clientes del banco y él estaba con la aduana. Me parece que está aquí con nosotros. Y hay otras personas más que seguro que me conocen. Bueno, esos 10 años en Perú y en Bolivia yo me encargaba de la cartera del banco de modernización del Estado. Entonces ahí yo pues trabajaba con los ejecutores de una manera muy directa, creo que diferente a otros funcionarios del banco que tenían una relación más formal con sus ejecutores. Yo trabajaba como parte del equipo, ¿no? Que fue lo que empezó a tener sentido para mí, el usar herramientas que nos permitan hablar el mismo lenguaje, y empezó hace mucho tiempo esta trayectoria. Después tuve la suerte de ser invitado por el BID a liderar el programa de entrenamiento en Project Management. Este es el que conocéis todos, el Project Management for Results, PM4R, que nace en el año 2001, perdón, en el año 2011, y en ese año comienza la preparación de materiales y de todo el trabajo que se convirtió después en los cursos que conocéis. Realmente eso fue una experiencia muy importante porque pasé de la parte más operativa a la parte más de educación. Fue realmente la base conceptual de lo que es el Social Project Institute, porque la metodología PM4R es la que usamos en el instituto para seguir haciendo algunas cosas más a las que ya hacíamos con el PM4R. El PM4R básicamente era un programa de entrenamiento, y lo que hacemos en el instituto son cosas más de acompañamiento. Os voy a contar después un poco más de qué se trata. La visión, un poco la idea que está detrás del Social Project Institute es ya basados ya en una práctica de planificación bastante sólida que los proyectos cada vez incorporan más.
ver cómo podemos darles una ejecución exitosa, porque el banco y las organizaciones como el banco, la CAF, el Banco Mundial, la Unión Europea, le prestan mucha atención a la parte de diseño, hacen unos diseños espectaculares, ¿verdad? Bueno, algunos no son tan espectaculares, pero se invierte mucho tiempo en el diseño. Y también se invierte bastante tiempo en la planificación. Hacemos un esfuerzo de que los proyectos arranquen con un buen plan. Sin embargo, lo que vemos después es que esos planes no se ejecutan. Entonces, tenemos un buen diseño, un buen plan, pero al final pasan cosas que no estaban ni planificadas. Entonces, aquí hay como un gap entre lo que es la planificación y los resultados. Ese gap es la ejecución, en donde nos concentramos con el instituto para darle el potencial a los equipos que deben de tener para ejecutar esos planes, ¿no? Porque el impacto social solo viene después de la ejecución de los planes. Los planes en sí no nos van a dar resultados, tenemos que ejecutarlos. Y la concentración que tiene el instituto es cómo hacer ese trabajo más eficiente. Esa es la propuesta de valor que tiene el instituto. Y como os decía antes, viene de un proceso de maduración de muchos años en los cuales pasé por diferentes áreas de lo que es el ciclo de proyectos para concentrarme ahora en lo que yo considero que es el missing link o la cosa que queda por desarrollar, y es cómo hacer las cosas que se planifican de una manera más ágil. Para eso vamos a usar en el método que os voy a mencionar en un rato algunas herramientas de agilidad. Algunos ya las conocéis del PM4R Ágil. Son herramientas que hacen que los trabajos se ejecuten por equipos con otra manera, otra lógica de trabajo, y son planes de corto plazo, buscando la adaptabilidad y buscando el generar valor continuo y no solamente al final, ¿no? Bueno, pues eso es la historia del instituto. Gracias, Ernesto, y gracias por los 5 minutos muy bien utilizados. Y ahora Eddie también en otros 5 minutos nos va a contar un poco de él, que ya lo conocemos todo muy bien, pero de todas maneras de pronto nos cuenta algo nuevo y sobre todo nos cuenta de Gestum Total. Adelante, Eddie. Gracias amigos. En realidad me siento contento, muy contento, porque Ernesto lo conozco desde el año 2004, 2003, cuando él trabajaba para el BIT acá en Perú. Y una anécdota que recuerdo, me trajo a la mente, es que en ese tiempo yo en el proyecto que estaba financiado por el BIT me encargaron ejecutar un programa de asistencia técnica, de capacitación y asistencia técnica y gestión de proyectos de inversión pública para todo lo que era Camisea. Y recuerdo que a Ernesto yo lo invité para que él haga una presentación. No sé si te acordarás, Ernesto, te invité para que hagas una sesión de capacitación a estos funcionarios que venían de los gobiernos regionales. Y en esa capacitación tú prácticamente presentaste lo que viene a ser ahora, lo que fue después el PM4R, ¿no? Porque yo vi realmente esa visión, ¿no?, que proyectaste, cómo planificar el proyecto con pocas herramientas, cómo, digamos, hacerlo de la manera más simple y abordar, digamos, los temas más importantes. Creo que hay una historia que hemos compartido juntos desde que tú lideraste PM4R, y yo siempre a veces le comento acá a los amigos, precisamente cuando tú me invitaste, me acuerdo que me preguntabas, Eddie, ¿pero ya tienes la certificación PMP? Y me acuerdo que yo hace años que había estudiado el PMP acá y todo en la UPC del año 2004 y nunca había sacado la certificación. Pucha, dije, lo saco como sea para formar parte del equipo. Y así fue, gracias a Dios, que después que saqué la certificación pudimos trabajar varios años, hemos trabajado juntos en PM4R, y ahora creo que la propuesta que tú nos traes va a ser, digamos, una propuesta, como siempre, innovadora y que agrega valor, ¿no? Y esa es la razón por la cual hemos querido estar hoy día y presentarles a todos los amigos de la comunidad que la propuesta que tú nos traes es una propuesta que realmente agrega valor por la experiencia y sobre todo porque tiene que llegar a la parte más importante, que es los resultados, la entrega de las organizaciones en los proyectos. Así que buenas noches, amigos, muchas gracias por estar aquí. Y ahora sí, Alonso, por favor, podemos empezar el conversatorio y ver la parte de contenidos. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Eddie, por la presentación. Y pues la siguiente pregunta se trata de que profundicemos un poco más en la experiencia que ustedes tienen en la gestión de proyectos y especialmente en sus organizaciones. Ya la han anunciado, pero queremos oír un poco más sobre esa experiencia que ustedes tienen, porque eso nos abrirá el campo
a posteriormente ver la solución que está planteando Ernesto y el apoyo que puede prestar Gesto. Entonces, ¿cuál es la experiencia en gestión de proyectos en sus organizaciones? ¿Qué es lo que ustedes ven? También tenemos cada uno unos 5 o 6 minutos. Entonces, adelante, Ernesto. Bueno, antes de nada voy a despejar este fantasma que seguro que está en las cabezas de todos aquí y es, ¿pero qué hace Ernesto montando una iniciativa nueva cuando el PM4R era un éxito, sigue siendo un éxito y yo era el líder, el que lo creé, el fundador y tal y lo dejé? Bueno, os voy a contar por qué. Creo que despejar este fantasma es importante. Una de mis frustraciones más grandes cuando estaba trabajando en el BID es que hay una obsesión bastante grande en apoyar a los proyectos financiados por el propio BID, el banco, ¿no? Y cuando yo estaba haciendo el trabajo con los proyectos del BID, se me acercaban proyectos del Banco Mundial, de la Unión Europea, de la cooperación española y me decían, oye, pero esto me parece interesante, ¿nos puedes dar entrenamiento? Y yo, pues no, porque era una burocracia enorme, el banco no estaba preparado para ofrecer este entrenamiento a entidades externas. Entonces, ahí se empezó a generar en mi cabeza una pequeña frustración de esta es son herramientas útiles para todos los proyectos de impacto social, no solamente los del BID. Entonces ya empecé en mi cabeza a pensar, hay que montar algo que realmente no tenga esas limitaciones. Bueno, con respecto a lo que nos presentan ahora, el tema de la ejecución de los proyectos y la experiencia, bueno, problemas durante la ejecución de los proyectos. Yo le decía muchas veces a los gerentes con los que trabajaba, bueno, si no te gusta administrar problemas, project management no es para ti, porque todo lo que se parezca a ejecutar y que las cosas pasen como se planifican no funciona. Entonces uno tiene que tener cierto apetito a esos retos que nos ofrecen todos los días los proyectos para adaptarnos a la situación y encontrar soluciones creativas. Entonces, si te gusta eso, fenomenal, Project Management es genial, pero si te gusta que las cosas pasen de la manera que deberían de pasar, el sufrimiento es todos los días. Los proyectos están rodeados de riesgos y de situaciones que al final se pueden convertir en problemas y muchas veces se convierten en problemas. Y básicamente, ¿cuáles son los 3 problemas en los proyectos que yo identifico como los más fundamentales? El primero, el tema de los planes irreales y optimistas. Es cultural, quizás a lo mejor en otras regiones del mundo no ocurre esto, pero en nuestra parte del mundo existe cierto optimismo a la hora de planificar que hace que todo parece muy, muy fácil y ponemos unas metas que se van a alcanzar en muy poco tiempo y al final entra la frustración de que no llegamos, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el caso de un proyecto en el Perú. En el 2004 yo trabajé con el proyecto de ProJoven, el Ministerio de Trabajo, y tenían pues cambios políticos que les hacían, pues de alguna manera, necesitaban hacer ciertas cosas visibles para la comunidad, para el país, para que el proyecto tuviese el apoyo del ministerio. Entonces se ponían unas metas que eran más políticas que reales, ¿no? Muy optimistas. Vamos a hacer una convocatoria para jóvenes, para cursos de, yo qué sé, de trabajos manuales, y vamos a hacerlo dentro de 3 meses, porque 3 meses va a haber un evento en esa comunidad política y queremos... Entonces estas cosas se te cruzan en la planificación y se vuelven como de alguna manera ideales que no van a ocurrir nunca, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de cómo los planes a veces cruzados por agendas políticas o porque políticamente no es correcto, es decir, no se puede hacer en este momento o no se puede terminar en este momento y se dice que sí a todo y tenemos planes que no funcionan. El otro asunto que también es central a todos los proyectos es el tema de los entornos institucionales complejos. Estamos hablando de proyectos de impacto social. Esto no son proyectos, no es la construcción de un software, no es la construcción de una plataforma de tecnología en las cuales pues tenemos al cliente, que es la institución, y a los actores, los usuarios cerca, y podemos hacer un trabajo bastante más sencillo. Aquí tenemos diferentes organizaciones con agendas totalmente diferentes,
Y realmente en estos entornos se trata de, además de manejar las cosas con una burocracia muy alta. Entonces, imagínense las burocracias de 3 organizaciones juntas para hacer un proyecto. Me acuerdo de un proyecto que tenía en Bolivia el año 2002, era un proyecto de gobernabilidad. Ese proyecto conectaba a la Corte Nacional Electoral con el Ministerio de la Presidencia y con el Ministerio de Descentralización. Estaban tocando tres niveles de gobierno diferentes y todos tenían que hacer un proyecto. Entonces, imaginaros ya dónde ponemos la unidad ejecutora con tantas organizaciones y todas esas burocracias se sumaban. Entonces, es muy difícil a veces ejecutar proyectos de impacto social por la complejidad del armado institucional que tenemos siempre. Y el tercer punto y la tercera cosa que yo veo siempre que se traba en la ejecución es las diferentes agendas que tienen estos actores, porque no solamente son burocráticos, los entornos son burocráticos, sino que buscan cosas diferentes a través del mismo proyecto. Por ejemplo, os doy el ejemplo de un proyecto que yo trabajé en el Perú, que es la reforma del legislativo. Trabajamos con el poder legislativo y ahí se trataba de modernizar todo el tema de votación de las cámaras, y había diferentes, obviamente, partidos políticos con diferentes objetivos y cada uno quería una cosa diferente y el proyecto tenía que darle un poco espacio a todos. Entonces, en esa conversación, en esa búsqueda de a ver si el proyecto atiende mis necesidades y no las de otro actor de este proyecto, se pierde muchísimo tiempo y se desvían los proyectos de sus objetivos. Estos son tres temas que me parecen cruciales que hay que tener presentes para tener una ejecución exitosa. Ser realista en los planes, hacer planes realistas, entender bien los entramados institucionales para buscar agilidad en la burocracia. Se puede, pero hay que construir muchas relaciones con las personas para salirnos de los procedimientos lentos y entender las diferentes agendas y buscar un denominador común entre los actores que están, los actores claves del proyecto. Eso sería lo que yo destacaría como claves de la ejecución. Muchas gracias, Ernesto. Muy amable. Ahora entonces de nuevo le damos la palabra a Eddie también 5 o 6 minutos para que nos diga sobre la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es la experiencia en gestión de proyectos en la tuya y en la organización? ¿Y cuáles son las expectativas que existen todavía respecto a esto? Sí, exactamente. Con respecto a lo que es la experiencia en la gestión de proyectos y ya enfocándonos en el tema de los problemas que se generan en la ejecución, yo lo que podría señalar es que hay un denominador común en los problemas de casi todos los proyectos que se desarrollan en América Latina. En muchos países, en casi todos he podido, digamos, participar siempre viendo los proyectos en proceso de planificación, monitoreo y control. Y lo que he constatado es que todos los proyectos cuando empiezan, el primer problema que tienen para la ejecución es que no tienen un equipo, digamos, debidamente conformado. Se demoran demasiado en conformar los equipos de ejecución. Se nombra solamente al director del proyecto y a veces solamente lo acompaña una persona más para manejar un proyecto de 50 millones, de 30 millones, dependiendo del tamaño del proyecto. 2 personas tratando de manejar el proyecto y no pueden contratar a las demás personas que necesitan para poder gestionar. Ese es un problema que lo he visto en casi todas las unidades ejecutoras que cuando empiezan un proyecto nuevo. Y luego, cuando ya tienen su equipo y ya incluso logran el primer desembolso de dinero, porque ese es otro problema para ejecutar, conseguir el desembolso es un problema por varias razones, sobre todo cuando arrancan en un país, primero porque tiene que cumplir ciertas condiciones que exige el banco, el préstamo, y también porque los países tienen que tener tu línea presupuestal, tienen que aprobarte el presupuesto. Pero cuando ya superan esa fase, que se supone deben pasar todos los proyectos, el problema es los procesos de adquisiciones. Acá en la comunidad hay muchas personas que trabajan en el campo de las adquisiciones y saben realmente cómo los proyectos, todos los proyectos empiezan a ejecutarse por las adquisiciones, ya que los productos y los servicios no los hacen la unidad ejecutora, se contratan a empresas especializadas, se contratan a proveedores, a consultores, personas que tienen la experticia para poder generar el producto. Entonces, cuando tú no logras sacar adelante ese proceso de adquisición, el proyecto se desfasa tremendamente. Cuando se trata sobre todo de consultorías o de proceso de licitación,
que son licitaciones públicas nacionales o internacionales que pueden tomar de 4 a 6 meses. Imagínense haciendo un proceso de licitación de 6 meses y se declare desierto. Entonces ya prácticamente pierdes el año y todo pasa a ejecutarse al año siguiente. Ese es un problema, por ejemplo, que yo veo en casi todos los proyectos que he visto en América Latina, que por el tema de las adquisiciones se retrasan tremendamente en la ejecución. Y en el mejor de los casos, cuando ya han logrado superar y han logrado contratar a las empresas para que ya ejecuten los proyectos porque ya tienen contrato, viene otro problema. Y este problema yo lo he constatado no solamente por el hecho de que he estado en varios proyectos, sino también porque yo también he sido contratado muchas veces por los proyectos. Es que los equipos en las unidades ejecutoras no entienden claramente cuál es su rol a la hora de, digamos, hacer, digamos, el control de calidad de los productos, de los servicios. A veces las unidades ejecutoras, los equipos que trabajan para el proyecto, se vuelven auditores de sus propios consultores. O sea, no tienen un sentido claro de lo que significa el equipo del proyecto. El equipo del proyecto, ¿qué quiere decir? Cuando tú contratas un proveedor, cuando contratas a alguien para que trabaje en el proyecto, esa persona también forma parte del equipo del proyecto. Entonces, no es que sea tu contraparte, es tu aliado, es tu partner, mejor dicho, es tu brazo ejecutor. Y lo que yo he visto, y muchas veces ha sucedido, es que contratan al consultor y luego cuando el consultor o la empresa o el que le hace el servicio le presenta los productos, se demoran 1 mes, 2 meses, lo observan, lo reobservan, desaprueban el producto. Y a veces me pregunto yo, ¿a quién le están haciendo daño? ¿Cuál es el objetivo del que revisa, de la persona que está a cargo de hacer control de calidad del producto? ¿Observar a tu proveedor, a la empresa que tú has contratado para que te ayude a conseguir el producto? ¿O más bien ayudarlo para que te ayude a conseguir un producto de alta calidad? Entonces, al menos esos son 3 de los puntos que yo he visto y que tienen que ver también con el chip. No se entiende todavía lo que es gestionar un proyecto. No se entiende todavía cuál es el objetivo, ¿no? Y no se entiende, digamos, de alguna manera por qué estos problemas se repiten comúnmente. Entonces, eso es lo que quería conversar en esta parte del conversatorio. Si me permites, Alonso, le voy a hacer un pequeño complemento a lo que acaba de decir Eddie, porque es súper importante esta actitud. Estamos hablando Adelante, Ernesto, claro. Gracias. Es la actitud que tienen que tener los miembros de un equipo. Recuerdo una situación patética en la cual los especialistas de adquisiciones del banco, yo los llamé a una reunión que tenía con la unidad ejecutora porque estábamos revisando el plan. Y estos procesos de adquisiciones, que son expertos, también con los de la unidad ejecutora, son las personas que más nos pueden ayudar a hacerlos eficientes. No se trata de saltar pasos, pero no perder tiempo, ¿verdad? Entonces, los invitamos a la reunión y vinieron los de la unidad ejecutora, obviamente, y los del banco me dijeron en último momento, Ernesto, es que mejor no vamos a la reunión porque nosotros nos sentimos que mejor no opinamos. Y yo, pero ¿cómo no opinamos? Si ustedes saben mucho de esto, ¿por qué no nos ayudan? Bueno, porque después tenemos que evaluar los planes de adquisiciones y si hay errores, pues no queremos tener como conflicto de interés, ¿verdad? El hecho de que participamos en su producción nos saca un poco la posibilidad de observarlos después. La figura de auditor que nos acaba de mostrar Eddie. Si vamos por el mundo con una figura de auditor, el trabajo en equipo se hace muy difícil. Yo entiendo que hay muchas responsabilidades administrativas, que el área de proyectos no es un área que es fácil, porque hay juicios administrativos por malas acciones, decisiones. Entonces la gente está a veces un poco atemorizada. Yo lo entiendo. Pero al mismo tiempo hay que encontrar un punto intermedio en el cual tampoco me aíslo yo y no quiero involucrarme en el proyecto por miedo a que sea parte de esa gestión. Yo creo que hay que buscarle la forma. De hecho, cuando yo estaba en el Perú sí la encontramos, pero se trata de generar esa confianza entre las personas de que, bueno, pues trabajar juntos no significa que al final la decisión es de todos, sino que es de la persona que tiene la responsabilidad, pero se beneficia de la opinión de otros. Bueno, algo tan sencillo me llevó tiempo el conseguirlo. Así que es verdad que la actitud tiene que ser diferente si queremos resultados. Gracias por el comentario, Eddie. Muy bien, de eso se trata. Ustedes han expresado y con mucha claridad los problemas gruesos que tenemos en la gestión de los proyectos, en su experiencia. Les pediría si podríamos ahondar un poquito de esto, de acuerdo a su conocimiento y experiencia, ¿cuáles serían las causas principales que están generando
este tipo de problemas en la ejecución. Tenemos los problemas ahora. Quisiera preguntarles cuáles son las causas que hay abajo para que podamos entender mejor toda la problemática. ¿Qué nos dirías, Ernesto? Bueno, algunas ya las hemos mencionado. Yo soy una persona que soy realmente defensor de la planificación. Me parece que sin una planificación no se debería arrancar un proyecto, una buena planificación. Y a pesar de que llevamos años trabajando esto y el PM4R empezó a sistematizar. El telefonito de Ana Isabel es medio Mickey Mouse. Por favor, cierren los micrófonos. Yeah. ¿Qué decís de mi fiesta? De que Ana, estabas con cierre una el blusa micrófono. bonita ahora y ahora que te pusiste tirita. otra vez. Ana, por favor, cierra el micrófono. Sí, que porque Ya, gracias. Okay. Adelante, por favor. No se preocupen. Aparte de que la planificación es clave y la planificación siempre va a ser importante, como decía, los planes son necesarios, a veces son inútiles porque los tenemos que adaptar, pero sin un plan no deberemos de arrancar. Sin embargo, ¿por qué los planes nos cuesta hacer planes realmente de buena calidad? En primer lugar, yo veo que se relaciona con lo que comentábamos antes, que existe poca participación en la elaboración de un plan. Es lo que decía yo antes, los actores claves de la ejecución de ese plan han de estar en la planificación. Muchas veces no están, o no están los fiduciarios o los técnicos o parte del financiador, un representante del financiador. Todos tienen al final que dar su objeción, tienen que trabajar juntos, pero no participan juntos. A veces he visto frustradamente como para arrancar un proyecto presentan una planificación en Project de 7.000 líneas, que digo yo, qué impresionante, esto deben de haber estado encerrados durante una semana, y me dicen, no, se contrató un consultor. ¿Pero cómo? ¿Un consultor hizo el plan del proyecto? Pero es que participación hay ahí. A ver, ¿cómo yo puedo, como gerente o como responsable de un área del proyecto, me voy a sentir identificado con este proyecto cuando me dan el plan hecho? ¿Dónde se vio eso? Que los que ejecutan no tienen la capacidad de proponer hacer las cosas, sino que tienen que hacerlas porque a alguien se le ocurrió de esa manera. Entonces, buy-in o ownership o como le queráis llamar, la participación tiene que generar compromiso en las personas que van a ejecutar un plan, y pocas veces veo esa experiencia bien desarrollada. Después existe otra cosa que hace que los planes no sean tan buenos como deberían de ser, y me estoy concentrando en los planes porque sin un plan no podemos arrancar los proyectos. Entonces es para mí la base, el pilar de cualquier proyecto. Pues ¿por qué los planes son tan difíciles de conseguir? Porque la cultura de proyectos todavía no está bien desarrollada en las organizaciones que ejecutan proyectos sociales y de desarrollo. En estas burocracias se funciona más como por compartimentos estancos, por eso no participan en la planificación, y cada uno se encarga de su propia cosa. Ven una parte pequeña y realmente todo es formalidad. Estos planes muchas veces se presentan al financiador porque es un requisito del contrato de préstamo. Es decir, ¿por qué presento el plan? Porque me lo dice el contrato de préstamo, que antes de arrancar presento un plan. Y por eso contrato a un consultor para sacármelo rápido y arrancar el proyecto. Entonces, arrancamos mal, arrancamos con prisas, pero arrancamos desordenadamente. Y eso es un tema cultural, porque creo que los planes nunca deberían de considerarse como un cumplimiento formal, como un cumplimiento de una cláusula, sino que el plan es realmente la hoja de ruta de ese equipo para alcanzar los resultados de ese proyecto, y hay que hacerlo de manera participativa. Y otra cosa que también falta, la tercera, es procesos de comunicación y colaboración. Porque una vez que tenemos, para ya armar este plan, tenemos que tener un proceso amplio de consulta y de colaboración de los distintos actores que se empiezan a comunicar, usan un mismo lenguaje. Por eso están las herramientas de Project Management, para que hablemos de lo mismo, porque si no, cada uno estaría en su cabeza hablando una cosa diferente. Entonces, el vocabulario es súper importante para poder colaborar. Pues estos procesos de colaboración, estas maneras de trabajar en equipo, están realmente bastante, yo diría que débiles, en el sentido de que no existe no están acostumbrados en las entidades burocráticas a trabajar en equipo.
Yo me reía mucho en el banco porque el tema del trabajo en equipo está como, es lo más importante, pero a la hora de ver los incentivos que tienen las personas, no son de equipos, son de individuos. Todo el mundo quiere llevarse la medalla, todo el mundo quiere ser reconocido, pero no como que equipo, sino como persona. Entonces ahí tienes al team leader que se pone el foco y habla de sus cosas. Luego viene el, yo qué sé, la entidad ejecutora, el director del departamento, del Ministerio X, y también tiene un objetivo de mostrar lo importante que es ese proyecto, pero realmente no hay una colaboración, cada uno suelta su parte y ahí se queda. Entonces creo que faltan procesos que realmente generen canales de comunicación y colaboración entre las personas, que realmente es la clave para tener una ejecución de un plan. Esas serían mis 3 recomendaciones para que los planes sean realmente buenos y tengamos un arranque realmente sólido de un proyecto. Gracias, Ernesto. Y ahora de nuevo, Eddie. Para la próxima vamos a cambiar el orden. Eddie, por favor, adelante. Bueno, ¿por qué, digamos, tenemos problemas en ejecución? Ernesto acaba de tocar un tema clave. No se le da, digamos, realmente la importancia a los planes. Yo lo soy testigo. Muchas veces los equipos, las unidades ejecutoras, sobre todo acá, bajo la cultura que tenemos latina, es que elaboramos el plan para cumplir con el requisito y lo entregamos a quien lo pide, y luego que entregamos el plan, ese mismo día nos olvidamos de ese plan, y ya no lo vamos a ver ya. ¿Por qué? Porque generalmente el plan es para cumplir requisitos, porque lo pide tal entidad, porque lo pide el BIC, porque lo pide y ya está. Pero a la hora de hacer las cosas, la gente ya hace las cosas como siempre lo ha hecho. Exacto. ¿Y cómo se hace? Se hace como uno cree que se hace. Por ejemplo, en el proyecto, tú, a la hora que el director del proyecto forma su equipo, trae muchas veces personas, primero, que no tienen formación en gerencia de proyectos, no tienen metodología para planificar, o algunos nunca han trabajado en un proyecto, pero como son, digamos, de repente conocidos del director, forman parte de la unidad ejecutora y se forma un equipo. Entonces, lo primero que piensan es, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer ahora? No sé. Y cada uno comienza a dar sus ideas, pero sin tener, digamos, un orden y concierto. El mismo director de proyecto muchas veces tampoco tiene la experiencia y todos comienzan a hacer de manera intuitiva el proyecto. Lo único que se encargan es en cumplir cosas que les piden. El BIC nos ha pedido esto para el primer desembolso. El Ministerio de Economía nos ha pedido este formato. Adquisición nos ha pedido que mandemos los TDR. Y todo el mundo está trabajando así, como si estuvieran apagando incendios. Por eso nosotros le decimos, son como bomberos, ¿no? Entonces, si tú trabajas así a la hora que empiezas un proyecto y en realidad no tienes un plan, ¿cómo vas a poder, pues, medir? ¿Cómo vas a saber si estás atrasado o no? ¿Cómo vas a saber? El problema en realidad, la causa para mí está, digamos, en las personas. Son las personas que, los que gestionan el proyecto, y el problema empieza en las personas. O sea, les falta, digamos, yo digo, la cultura, como dijo Ernesto, pero también le faltan las capacidades, las competencias. Planificar un proyecto. Miren, yo soy PMP. Me acuerdo que cuando yo llevé digamos, mi diplomado en el año 2004, hacer un plan de dirección de proyectos significaba tener 60 herramientas. 60 herramientas de elaborar un plan de dirección de acuerdo al PMBOK, hasta la 6ª edición es así. Si ustedes han visto el PMBOK, entonces la gente misma dice, pero ¿cómo es un plan? Los que nunca lo han hecho no saben de dónde hacerlo. En Latinoamérica nosotros no tenemos la cultura de planificación. Las personas lo hacen como creen que debe hacerse. Entonces no hay un estándar. En ese sentido, el PM4R sí contribuyó muchísimo, porque ahora a todos nos ha dado una idea de cómo debe ser un plan. Y en realidad ordena muchísimo tener una EDT, un cronograma, una curva S, una matriz de adquisiciones. ¿Cómo te ordena? Muy potente. Ahora lo mínimo que debería hacerse es eso. Pero la pregunta es, ¿se hace? ¿Todavía se hace? Y yo siento que el problema sigue siendo la cultura. Todavía la gente le entra por acá y sale por acá. O sea, actuar de acuerdo a un plan requiere un cambio de chip. Y eso, digamos, todavía está en un proceso. Por eso considero que nosotros estamos en pleno proceso de maduración, y por eso la ejecución sigue teniendo los mismos problemas. Cuando una persona planifica, y esto es importante tener en cuenta, cuando una persona planifica y ejecuta en base a su plan, se da cuenta que no cumplió el plan, pero lo más importante, se da cuenta por qué no lo cumplió.
y dónde estuvo el error. Y eso es lo que nosotros llamamos lección aprendida, sirve para no volver a cometerlo cuando vuelves a hacer la acción. Lamentablemente, muchas veces en los proyectos siempre cometemos el mismo error. Si no, ¿por qué las licitaciones o los procesos de licitación siguen siendo el mismo problema en todas las unidades ejecutoras? ¿Por qué los proyectos empiezan a caerse por ahí? ¿Por qué siempre los mismos riesgos afectan a todo el mundo? En realidad, la planificación todavía no ha sido interiorizada en el mindset de los equipos y las unidades ejecutoras. Ese para mí es la principal causa que yo identifico, Alonso. Gracias, Eddie. Si me permites un comentario, porque es que como lo que dice Eddie me está ayudando a elaborar un poco todo el tema. Creo que lo rico de este intercambio es que pues, nos complementemos. Hay algo que dijo Eddie que quiero poner el foco porque realmente fue el origen de la metodología PM4R. Si ya la conocéis, muchos de vosotros habéis hecho un curso de PM4R, veis que la metodología predictiva son 7 pasos, 7 herramientas, y la metodología ágil son 5 pasos, 5 herramientas. Bueno, ¿por qué 5? ¿Por qué 7? No importa, el número podría ser otro. Pero ¿por qué tan pocas? Pues mira, pasó algo que me hizo pensar a mí. Yo cuando me certifiqué como PMP, como todos vosotros que sois PMPs, tuve que prepararme en un curso, iba todas las semanas 2-3 veces a clases a leerme el PBOK, y lo termino el examen y me reúno con mi instructor y le pregunto, oye, de todas estas herramientas, que no eran 60 en ese momento, había menos, porque yo también me certifiqué en el 2004, 2005, no recuerdo. Y digo yo, ¿cuántas de estas herramientas usas tú en la planificación de tus proyectos? Y me mira así con una cara así medio me dice, bueno, en realidad estamos empezando a usar el Project Chart. Y yo, pero Project Chart, pero si eso es como la carta principal, ya, de acuerdo, hay que tener un Project Charter, pero de ahí a que el Project Charter sea una garantía de éxito para un proyecto, hay un poquito, ¿no? Bueno, ya ves, como decía Eddie, la cultura, vamos poco a poco. Yo sé que ha cambiado, esto fue en el año 2004, han pasado muchos años, pero hasta cierto punto creo que toda esa cantidad de herramientas que aparecen en los estándares de gestión de proyectos hace que nos veamos abrumados de cómo las uso, en qué momento, y realmente quizás para personas con mucha experiencia puede ser útil tener ese menú, pero para personas que empiezan en el mundo de gestión de proyectos hay que hacerlo un poco más fácil. Por eso el PM4R simplifica, elige las cosas más importantes. Prefiero que todos los de un equipo sepan usar 5 herramientas a que una persona tenga en su cabeza 60 y el resto estén perdidos. Porque a veces tenías a un PMP que era el gerente del proyecto y conocía todas las herramientas, pero un equipo que no conocía ninguna. Entonces, ¿a dónde vamos con esa situación? Un poco ahí viene la propuesta del PM4R y la propuesta que voy a comentaros ahora de SPI, que van en la misma dirección, de hacer pocas cosas y hacerlas bien, porque realmente mucho, si no se hace, es decir, si tenemos muchas cosas pero no las usamos, no podemos conseguir nada. Tenemos que tener algunas cosas bien hechas para que las cosas funcionen. Entonces, bueno, ese es el comentario. Muy bien, Ernesto. Yo creo que ya nos da el paso justamente en la siguiente pregunta que teníamos preparada. Y hemos hasta ahora visto una descripción de toda la problemática general y de sus causas de la gestión de proyectos. Y ahora vamos a entrar como en la mirada de las soluciones. Es cómo podemos acelerar realmente la ejecución de los proyectos. ¿Qué piensas, Eddie? ¿Cuáles serían como los caminos que nos lleven a una aceleración y mejoramiento, desde luego, de la gestión de proyectos? Alonso, gracias por invertir el orden para que yo empiece ahora. En realidad, yo tengo varias ideas, pero yo quisiera que en este momento más bien Ernesto nos empiece, porque él ha desarrollado una solución y él ha estado pensando mucho en esto. Y yo quisiera, Ernesto, más bien tú que empieces para yo luego complementarte.
Vale, bueno, y cualquier momento, oye, Eddie, yo no te he interrumpido, pero yo te dejo que tú me interrumpas si encuentras algo que digo que te parece interesante para continuar. Bueno, yo lo que os quería hablar es de una fórmula también sencilla, que es REC, recursos, e-learning y coaching, REC. Los recursos, porque realmente no podemos acelerar un proyecto si no tenemos los recursos adecuados. Muchas veces tenemos ese problema y es que por la extensión que tienen algunas ejecuciones de proyectos, nos gastamos mucho tiempo y mucho dinero sin que se materialicen resultados. Entonces después tenemos recursos limitados. Y aquí hay un tema importante que hay que resolver. Tenemos que tener los recursos adecuados para acelerar un proyecto. Sin recursos no vamos a poder ir más rápido. Y a veces las aprobaciones de presupuesto, los fondos revolventes que el banco da y todas esas cosas hace que los recursos no estén a la mano. Entonces, sin eso no aceleras nada. Pero suponiendo que tenemos los recursos, la segunda parte de la ecuación es el e-learning. ¿Por qué e-learning o aprendizaje online? Porque, bueno, pues porque realmente nos permite hacer las cosas más rápido. Podemos hacer el entrenamiento con manera presencial, pero en el caso de SPI lo hacemos todo online. De esa manera podemos tener una llegada a cualquier lugar. Hemos desarrollado los productos de entrenamiento para que sean fáciles de comunicar en una plataforma online. Para eso el método de SPI para acelerar la ejecución de proyectos tiene 4 elementos. El primer elemento es motivación. Esto es nuevo. Esto no existe en el PM4R. ¿Por qué le damos tanta importancia a la motivación? Porque si no tenemos un equipo que realmente está cohesionado, que realmente tiene la capacidad de hablar entre ellos, de escucharse y entienden que la motivación de ellos está con el proyecto y alineamos un poco esa motivación no solamente de los individuos, sino el equipo en sí tiene que estar motivado y los stakeholders clave. Todo ese nivel de esos 3 tienen que estar motivados. Entonces trabajamos la motivación con el equipo y los stakeholders como primer elemento. Segundo elemento, foco. Una de las cosas que ponemos mucha atención para hacer cosas más rápido es no todo tiene la misma importancia. Cuando uno ve una planificación en project de muchas cosas, es difícil ver lo que es más importante. Bueno, uno podría irse a la ruta crítica y decir, bueno, ahí tengo las tareas que realmente me determinan la duración de un proyecto, voy a ponerles mucha atención. Vale, eso es un criterio muy válido, pero puede haber otros trabajos también importantes que no están ahí. Entonces, ¿cómo los identificamos? El siguiente elemento es el foco. Tenemos que enfocar el trabajo, vamos a acelerar no todo el proyecto, no las 7.000 tareas, vamos a enfocarnos en las cosas que tienen más impacto en los resultados finales. Y tenemos que saber identificarlas. Una de ellas puede ser la variable tiempo, como decía, esas que nos determinan la duración, pero también puede haber otras razones, otros criterios para identificar los trabajos más prioritarios. Eso es súper importante, porque sabemos, porque ya lo dijo Pareto hace mucho tiempo, que si hacemos el 20% bien, alcanzamos el 80% de los resultados de cualquier cosa. Es decir, tenemos que hacer pocas cosas y bien. Saber seleccionar ese 20% es una clave para el éxito de un proyecto. Después del foco viene la entrega. Ahí usamos las herramientas de agilidad y todo lo que es un plan trimestral de corto plazo. Ya no planificamos cosas a más de 3 meses. Obviamente siempre tenemos un plan predictivo porque nosotros en el método SPI consideramos que lo híbrido es más interesante en este momento que lo puramente ágil. Entonces tenemos un enfoque semi-ágil porque tenemos un plan de 3 meses con sus sprints y todo eso y cómo funciona el equipo para asignarse el trabajo. Eso es parte del delivery. Son herramientas que conocéis ya muchas de ellas porque están en el método, están en la metodología, perdón, del PM4R ágil. Y en el cuarto elemento es reflexión. Aquí, como veis, es un elemento nuevo también. Los equipos aprenden y mejoran porque reflexionan. Y aquí hay que también romper otro tema cultural, es que las personas hacen algo y se quieren olvidar ya. No, hay que tomar un poquito de tiempo para ver qué hicimos bien, para repetirlo y qué no hicimos tan bien para evitarlo. Y realmente esas reflexiones, aunque sean 15 minutos después de cada sprint de 2 semanas, son claves para que el equipo
se cohesione y sea más efectivo en la próxima vuelta. Se aprende mucho. Entonces eso es súper importante. Y todo eso lo damos a través de entrenamiento, lo que llamamos el e-learning. ¿Qué falta ahora para la aceleración? Tenemos los recursos, tenemos las capacidades. ¿Qué nos falta? Y es lo que viene a ofrecer el instituto. Coaching. Porque tenemos un plan hecho bien, participativamente por los actores clave, tenemos los recursos, tenemos todo fenomenal. Pero el día a día es muy poderoso y la realidad siempre es mucho más compleja que lo que nosotros planificamos. Entonces, en esa implementación de ese plan vemos muchas dudas de los equipos, se enfrentan a cambios y a situaciones que no saben cómo manejar y como realmente el entrenamiento no les da la experiencia para administrar estas herramientas en un contexto real, el coaching permite que haya de alguna manera ese seguimiento a ese plan y que con una persona que es el coach, que conoce mejor que el equipo el método y las reuniones y lo que se tienen que decir en las reuniones y qué tipo de información tienen que presentar, hace que el equipo vaya entendiendo lo que decía antes, el proceso de implementación. No la planificación solo, sino vamos a cambiar la dinámica para que la ejecución, la implementación de este plan sea igual de bien pensada que la planificación. Y no podemos dejar eso a que el equipo ya ejecute las cosas por su cuenta, porque muchos equipos, como decía Eddie, hacen un plan y no lo vuelven a ver. Con el coaching, de alguna manera les llevamos siempre a ver el plan que hicieron y cómo ese plan se ejecuta por sprints y les da la oportunidad de ir actualizándolo, ir conociéndolo mejor y trabajando los resultados de corto plazo, agregando valor en el corto plazo. El coaching nos da ese acompañamiento necesario para que del plan tengamos resultados. Esas son un poco las tres cosas que tenemos dentro de SPI. La fórmula de RPC. Muchísimas gracias, Ernesto. Y ahora sí, Eddie, entonces, de nuevo te preguntamos a ti. Perfecto, sí. En realidad, hace tiempo que yo estaba buscando, y eso Ernesto lo sabe, que para mí es importantísima las metodologías que el banco ha desarrollado, tanto el professional como el ágil y el leadership. Sin embargo, el problema, digamos, no acaba cuando una persona se certifica, ¿no? El problema tiene que resolverse en el proyecto. Y en el proyecto es donde está, digamos, la situación en que la unidad ejecutora tiene que tener resultados, o sea, tiene que lograr, digamos, acelerar el proyecto, cumplir con la ejecución y entregar el producto, entregar el servicio, al menos entregar el proceso, ¿no? Porque si tú ni siquiera cumples la parte, digamos, un paquete de trabajo, menos vas a cumplir los entregables que están en la parte superior. Entonces, por esa razón, el año pasado, cuando Ernesto me invitó para formar parte de su entrenamiento de esta metodología SPI, Agility Coach, me pareció bastante buena. Yo llevé, Ernesto tuvo la, digamos, sobre todo la consideración, ¿no? de darme la oportunidad de experimentar esta metodología y la llevamos con varios trainers que hemos trabajado con él durante años. Y lo que más me llamó la atención fue que no solamente, digamos, toca aspectos claves del equipo, porque en realidad, si bien es cierto, tú puedes tener herramientas, puedes tener todo, pero si no hay motivación, si no hay una hoja de ruta y si no hay alguien que te esté ayudando a salir adelante, no haces las cosas, ¿no? O sea, requiere, digamos, varios elementos para poder cumplir, digamos, lo que uno se compromete incluso, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo la metodología, porque te hace reflexionar en la necesidad no solamente de hacer un buen plan PM4RI, de diseñar bien cuáles van a ser los trabajos prioritarios que vas a ejecutar y cómo lo vas a ejecutar, sino que además te compromete para que lo lleves a la práctica. Como parte de este entrenamiento que Ernesto da, él incluye el hecho de que tú lo lleves a la realidad. Es que en realidad, si tú no lo ejecutas en la realidad, tú no puedes saber si eso sirve o no sirve. Y algo que me gustó muchísimo es que cuando tú lo llevas a la realidad, te das cuenta del valor. O sea, eso es lo que yo creo que, digamos, lo que debemos siempre destacar, ¿no? Lo que tú aprendes, tienes que llevarlo a la realidad. Yo
hace poco, el año pasado, en el mes de septiembre, empezamos un proyecto en mi empresa, y a la hora que empezamos el proyecto decidí aplicar esta metodología de Ernesto, la SPI Agility Coach. Dije, vamos a ver la metodología de Ernesto. Yo conozco PM4 Agile, pero dije, voy a aplicar, vamos a probar la metodología de Ernesto, a ver si es cierto o no. Y lo hicimos con mi equipo, con el equipo Gestum, ustedes lo conocen, y realmente nos ayudó. Yo les puedo decir que cada semana, o sea, que para nosotros era un tema de ponernos a realmente hacer un análisis de lo que habíamos hecho y lo que no habíamos hecho, colocamos los sprints, nos dividíamos las tareas, poníamos los hitos y venían los problemas, ¿no? Y que nos querían aplazar las cosas, pero tratábamos nosotros de mantenernos firmes de acuerdo al plan. El coaching es importante. Yo me acuerdo que a mi equipo trataba yo de decirle, sigamos adelante, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es tu duda? ¿Dónde está la deficiencia? Entonces, despejar cualquier problema, alentar al equipo, de seguir distribuyendo las responsabilidades, no perder el norte. Por ejemplo, contratamos a una empresa que nos diseñó el branding, y con ellos, ustedes, lo difícil que es generalmente este tipo de proyectos donde el producto es tan ágil. Por ejemplo, ustedes ahora saben que tenemos un nuevo logo. No se imagina todo lo que nos ha costado llegar a ese logo. Pucha, que era agilidad pura, y había un momento en que la empresa nos presentaba modelos y ya no sabíamos nosotros, o sea, no sabíamos si íbamos a llegar al modelo, a la solución, ¿no? Pero ahí venía el hecho de que, de acuerdo a la metodología, tú tienes que, digamos, no perder la motivación y no perder el norte, ¿no? Y no amargarte, no molestarte, sino más bien ir positivo y además utilizando las herramientas y cumpliendo los entregables y haciendo reflexión, visión retrospectiva y todo eso. Y fue una buena experiencia. Nos duró 4 meses, nos ha durado el proyecto en realidad. No lo llegué a terminar en 3 meses porque hubieron riesgos que no tenía previstos, pero experimenté esa metodología en un proyecto que nosotros hicimos. O sea, lo teníamos que vivir, ¿no? Porque, digamos, si tú no lo vives, tú no sabes si realmente vale o no vale. Y les digo honestamente, con productos tangibles, ¿no? Creo que hace unos días Cristian les ha estado mandando a ustedes un link donde está nuestra nueva página web, donde están todas las cosas que hemos desarrollado gracias a ese proyecto que hicimos. Y creo que esta metodología que ha planteado Ernesto es potente. Es potente y es un gran aporte. Va a ser un gran aporte para las unidades ejecutoras y también abre un espacio nuevo, ¿no? Porque, si bien es cierto, las certificaciones PM4R te llevan a ti a tener yo digo, un gran background, o sea, tienes, digamos, un set de herramientas poderosas que ahora puedes implementar y que incluso ya muchos de ustedes lo hacen, pero este componente del coaching le da, digamos, ese ingrediente que se requiere para tener éxito, porque en realidad el éxito depende mucho de las habilidades blandas, mucho de las habilidades blandas. Entonces, yo creo que ese es un gran aporte y por esa razón yo quería que Ernesto también nos cuente, ¿no? cómo llegó a esta solución. Así que eso sería lo que yo comentaría, Alonso. Gracias, Eddie. Bueno, de nuevo, por alusión, de todas maneras, Ernesto tiene la palabra. Sí, bueno, realmente yo querría hablar un poquito del mito entre lo predictivo y lo ágil, porque creo que en la mente de muchos está esto de ¿se puede hacer ágil los proyectos tan burocráticos que además tienen unas restricciones, unos requisitos de planificación predictiva y todo eso? Y la verdad es que no está reñido lo predictivo y lo ágil. Yo siempre hago la referencia, nosotros estamos hablando de lo híbrido. Vamos a mantener un mundo que tiene todavía un poco de lo predictivo y algo de lo ágil, porque los extremos no nos funcionan. Pero esta afirmación fue incluso validada por muchos de vosotros. Conocéis el Manifiesto Ágil, y Alistair Cockburn, que es uno de los creadores del Manifiesto Ágil, tuve la suerte de traerlo a Washington para hacer unas charlas. Hicimos un curso que además está a punto, que acaba de salir, del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre agilidad. Bueno, ese curso lo hicimos con Alistair. Y yo le preguntaba, oye, me siento un poco incómodo porque tú eres un experto en la agilidad y yo soy un recién llegado a la agilidad, pues yo vengo más del enfoque predictivo. Me decía, pero si el enfoque predictivo es fenomenal, si yo no estoy de acuerdo, si toda la moda de esto de que se planifican las cosas
sobre la marcha, sprint a sprint, que es la agilidad pura, no necesariamente estoy de acuerdo. Yo comparto la necesidad de tener planes de largo plazo. Para él, la agilidad no es tener un plan de las próximas 2 semanas o de las 2 corto plazo, sino para él la agilidad es cómo ejecuto un plan predictivo, cómo me muevo, cómo me adapto, cómo puedo actualizarlo de manera de que pues a las 2 semanas o a los 2 meses estemos, el plan vaya por aquí y nosotros por allá. Es decir, cómo podemos manejar esa... Él me decía, es como si vas manejando en un coche en la noche con pocas luces, ¿no? Bueno, pues la agilidad es cómo giro a la derecha, cómo giro a la izquierda, cómo me adapto a las condiciones de esa carretera. En fin, que yo creo que es importante no echar las herramientas que tenemos. De hecho, en el PM4R Ágil, la primera herramienta es la EDT. Bueno, la EDT es una herramienta predictiva. Nos matarían los agilistas si les decimos que usamos una EDT como parte de la planificación ágil, porque para ellos esa visión tan vertical de los entregables y tal, les parecería que no. Pero yo creo que sí, y de hecho es la base de toda la agilidad. No se puede agilizar un plan si no lo tienes. Hay que empezar por un plan y luego verlo en pedacitos más pequeños que nos permiten la adaptación y los cambios. Porque una de las grandes complicaciones para adaptar un plan predictivo es que nadie quiere realmente actualizarlo, porque nadie quiere decir esto está retrasado, esto no se puede hacer. Entonces, no hay aprobaciones de cambios. El plan va por un lado y la realidad va por otro. Entonces, la ventaja es que el método de SPI, que es el método de la agilidad, pues hace que después de cada sprint de 2 semanas haya una reflexión y una actualización del plan. Habrá cosas que ya no son prioritarias y no se van a hacer en el siguiente sprint. Habrá cosas que aparecen, que no se habían identificado y nos permiten sumar trabajos a ese siguiente sprint, y todo eso nos va actualizando el plan predictivo. Es decir, esos planes de 3 meses es una manera de ir actualizando cada 3 meses los planes que tenemos predictivos. Y como tenemos representantes de los clientes, ¿no? El product owner famoso, que pueden ser una o varias personas, representantes de los que van a recibir estos resultados, o del financiador, pues tenernos presente, esa aprobación de cambios es menos burocrática, no es enviar un informe para que me lo aprueben, ya estamos hablando de una manera de trabajo diferente, mucho más colaborativa. Una de las cosas que nos permite también es introducir una visión más práctica de lo que es riesgos y comunicaciones. Cuando hacemos un análisis de riesgos predictivo, teníamos que pensar en riesgos de todo proyecto, pues cosas que no sabemos ni el año que viene, no sabemos lo que no sabemos, y eso es una realidad. Entonces, planificar riesgos dentro de 2 años es complicado. Cuando se trata de la implementación ágil, como tenemos esta priorización de los trabajos que se hace de sprint a sprint, es muy fácil de pocos trabajos identificar riesgos. Entonces ahí ya la identificación de riesgos y las comunicaciones entre el equipo, que son las claves de la ejecución de un plan, se hacen de una manera más sencilla que si pensamos en el proyecto en su conjunto. Esas son cosas que me hacen tener fe en el proceso de planificación. Hay que ser flexible, pero no se trata de que todo sea un moving target, que vamos a reinventarnos el proyecto cada vez que hacemos un sprint de 2 semanas, porque los financiadores no lo aceptarían nunca. Los recursos son públicos y ellos quieren que los proyectos se atengan a los resultados para los que se aprobaron, que no cambien y de repente en lugar de financiar un proyecto de, unas actividades de educación en una comunidad, de repente hacen salud en otra. Bueno, no era el objetivo. Entonces, no se trata de ser tan flexible que nos alejemos de lo que el financiador aprobó. Tenemos que tener un enfoque predictivo, y la agilidad viene en cómo llegamos a esos objetivos de una manera más creativa. Ese sería un poco la recomendación que nosotros en SPI le hacemos a los clientes, ¿no? Que podemos trabajar con sus marcos
predictivos todavía y hacerlos ágiles. De hecho, alguien me decía el otro día, ¿pero qué sentido tiene hacer ágil un proceso de adquisiciones? Porque realmente un proceso de adquisiciones no lo puedes cambiar, no puedes hacerlo más rápido, pero hay tantos momentos perdidos porque los trabajos se hacen secuencialmente y entre una persona y la siguiente pasa una semana o dos que no se toman acciones. Hay tantos tiempos muertos en un proceso tan estructurado como un proceso de adquisiciones que la agilidad permite que no perdamos tanto tiempo porque las preguntas se hacen continuamente. ¿Dónde está este trabajo? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo está? ¿Qué le falta? Entonces, como tenemos el ojo puesto en los trabajos, aún en entornos predictivos y burocráticos, el enfoque este hace que no perdamos tiempos que son innecesarios. Y si son 4 meses para sacar un proceso de licitación, van a ser 4 meses y no 6 o 8, que es lo que pasa muchas veces. Entonces, estas son las recomendaciones que damos a nuestros clientes. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera la última pregunta por mi parte para abrir la discusión y las preguntas. En el SPI, ¿cuál es el rol de mirar el entorno? Porque pareciera que es todo hacia adentro del proyecto. ¿Cómo se analiza el entorno, todo lo que es, dónde estamos trabajando y qué nos afecta de afuera? Ernesto. Bueno, para el entorno nosotros trabajamos el tema de la motivación. Realmente no podemos hacer un cambio de cómo las reglas del juego de una institución. Pensar que un proyecto cambia la cultura de una organización es un poquito irreal, a no ser que sea un proyecto de cambio y de modernización de esa organización. Entonces ya lleva en sí un sentido de hacer propuestas de cambios, de cuáles son las reglas del juego en esa organización. Pero normalmente no pasa. Un proyecto tiene unos objetivos de desarrollo y se tiene que desarrollar y ejecutar en la organización que sea. Entonces, donde tenemos la posibilidad de trabajar el entorno es en la motivación. Nosotros usamos en el tema de motivación el Empathy Map, que es una herramienta que usa mucho en el sector privado, sobre todo en el área de marketing, para identificar las necesidades de tus clientes. ¿Por qué? Porque con el Empathy Map lo que conseguimos es conectar emocionalmente con nuestros clientes, que como decía, pueden ser no solamente los internos de la organización, pueden ser los externos, que son los beneficiarios, o pueden ser los financiadores, que de alguna manera también quieren ver cómo estos resultados se están dando. Entonces, el Empathy Map nos permite entender mejor qué necesitan para que realmente tengamos el apoyo que necesitamos. Es decir, va a ser muy difícil conseguir el apoyo de las personas de una organización que no se sienten que el proyecto los entiende o los está ayudando a obtener sus propios agendas, resultados. Tenemos que entenderlos muy bien y que se sientan parte de este proyecto. Eso lo conseguimos con la herramienta del Empathy Map y eso genera una lógica de trabajo con los stakeholders clave muy diferente, en la cual los involucramos mucho más, no solamente al final, sino durante el proceso, y de esa manera sienten que el proyecto está dando los resultados que ellos están buscando y que no son los resultados que el proyecto les va a dar al final. Se sienten parte también de todo este ejercicio. Así que yo creo que por ahí va un poco el trabajo que hacemos con el entorno. Más que cambiar las reglas del juego, cambiamos cómo atendemos las necesidades de los interesados clave para que sean un apoyo a la ejecución del proyecto. Bueno, muchísimas gracias a Eddie y a Ernesto por toda su exposición y todas las lecciones que nos han dado, y desde luego felicitaciones a Ernesto por la creación de esta nueva herramienta. Esperamos que sea toda una ayuda y que siga dando fe a la gestión de los proyectos. Y quiero entonces abrir las preguntas a todos los que están aquí en la audiencia. 80 personas, es una enorme cantidad, se ve el interés existente. Entonces, por favor, vamos a hacer unos 10 a 15 minutos de preguntas. Y entonces tienen la palabra. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Y por favor, no todos a la vez porque no los podemos atender. Si me permites, Alonso, quizás. Adelante, Carolina. Muchas gracias.
Sí, muchísimas gracias por la presentación, tanto a Ernesto como a Eddie. Es realmente muy crítico todo este tema, especialmente en estos escenarios que estamos atravesando, donde la incertidumbre es lo transversal, con el tema de la pandemia y que afecta obviamente a los proyectos. Ante eso, la pregunta que tengo es, ¿qué tanto dentro de lo que han expuesto, cuando trabajamos el tema de los planes que pueden ser, que son predictivos y que de alguna manera van a tener el componente de agilidad para poder ser creativos en la ejecución y lograr los resultados, los beneficios y los impactos esperados? Pero ¿qué tanto esto también está enmarcado con el seguimiento? Porque también tenemos planes de seguimiento, pero los planes de seguimiento también tienen las contrapartes de las cooperantes. Y a veces las cooperantes, y esto sí lo digo porque lo he experimentado, no están muy de acuerdo a los cambios. Y parece increíble, creo que BIT tiene una filosofía diferente, un alcance diferente, pero hay otras cooperantes que la predictibilidad en sí mismo es lo que se debe cumplir, es a lo que se debe reportar y está dentro de los marcos del contrato préstamo. Y con estos escenarios en los cuales pues, tenemos tanta incertidumbre, uno también tiene que llegar al resultado y no necesariamente con ese nivel de predictividad. Pero el discurso cambia, porque el discurso no viene del actor nacional, sino viene del actor que está cofinanciando. Okay. Y esa es mi pregunta, ¿no? Ok, gracias Carolina. Ernesto. Sí, muy bien. Es una buenísima pregunta. Bueno, antes de responder a la pregunta, deciros que si alguno tiene alguna pregunta de cuál es el proceso de certificación de nuestros coaches, alguno debe estar pensando, bueno, ustedes hacen eso que me acaba de contar Ernesto, pero ¿quién lo hace? Pues lo hacen coaches del instituto. ¿Y cómo se puede ser coach del instituto? Lo comento si alguien está interesado. Tengo algo para presentaros con respecto a ese tema, ¿ok? Pero volviendo al comentario que nos acaban de hacer de cómo convencer o cómo trabajar en entornos donde el financiador no quiere hablar de cambios. Bueno, pues eso pasa muy a menudo. El BID también, ojo, yo cuando hablo que el BID está viendo esto, los riesgos y la adaptación y el PM4R ágil y tal como una herramienta de flexibilizar, esto choca también mucho con la cultura del banco y de su directorio de tener proyectos con mucha predictibilidad. Ahora, cuando hablamos de predictibilidad y cuando hablamos de cambios, tenemos que identificar a qué nivel del proyecto vamos a hacer los cambios. En el banco no es posible hacer cambios de resultados y de objetivos. Es decir, un proyecto que es para financiar la educación de jóvenes no puede cambiar de objetivos y convertirse en un proyecto de agua y saneamiento. ¿Okay? Entonces hay cosas que son reformulaciones que tienen que ir al directorio a ser aprobadas de nuevo. Son cambios que no se aprueban. Tampoco son fáciles de aprobar los cambios de productos. Para alcanzar esos resultados voy a tener que hacer una serie de cosas. Pues esos productos que ya son entregables de alto nivel, ahí pues va a ser difícil que los cambiemos. Se puede, si podemos justificar que técnicamente ese producto no nos ayuda a alcanzar el resultado. Pero normalmente los productos están bien alineados, hay una trazabilidad con los resultados, ¿verdad? Donde podemos introducir los cambios es por debajo de los productos, los entregables. ¿Cómo construimos estos productos? ¿Qué vamos a hacer para que estos productos se terminen? Y ahí es donde cualquier financiador se mete menos, porque realmente no les interesa el micromanagement de las cosas pequeñas. La mayoría quieren ver que se consiguen los resultados o los objetivos, obviamente, pero que hay resultados y objetivos en línea con lo que aprobaron.
Entonces, todo depende de a qué nivel hacemos los ajustes, dónde vamos a introducir la flexibilidad. Normalmente yo donde introduzco la flexibilidad es en los paquetes de trabajo, el último nivel de la EDT, porque ahí sí tiene que ver mucho con la manera en que el equipo quiere hacer ese trabajo. Le doy al equipo más capacidad de propuesta y no le digo lo que tienen que hacer, porque de alguna manera son profesionales con la capacidad de tomar decisiones quizás mejores. Entonces, si se trata de un programa, por ejemplo, de revisión del marco laboral, la ley laboral de un país, tuve un caso, por ejemplo, en Bolivia, donde se revisó la ley general del trabajo y había una serie el producto era la ley revisada, pero para llegar a eso había que hacer una serie de trabajos, unos paquetes de trabajo. Algunos eran comunicación con la patronal, otros era contratar a los consultores contratados que van a hacer la revisión de la ley. Había una serie de trabajos y el equipo tuvo que decidir qué va primero, qué va después, esto sí, esto no, elegir un poco cómo construir ese producto. Y ahí no se mete casi nunca el financiador. Entonces, muy importante saber dónde introducir los cambios para no chocar con las estructuras predictivas que tenemos en las organizaciones de desarrollo. Ok, demos la palabra ahora a César Montes y luego a Eduardo para ir colectando y tratando de sintetizar mucho. César. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ya, perfecto. Ok, sí, bueno, aprovechando las experiencias, digamos, de ustedes, la experiencia que tienen y el conocimiento sobre este tema, digamos, ligado, digamos, a los planes y de proyectos y que, digamos, se vayan a desarrollar bastante bien. Digamos, mi consulta es para que un inversionista se anime, digamos, a poner su capital, ¿no? Bueno, digamos, habrían, creo yo, o hay, ¿no? Hay digamos, diferentes rubros, pero ¿cuál podría ser, digamos, un rubro, digamos, que tiene menor riesgo y que tiene, bueno, al tener menor riesgo, tiene, al tener, no sé si me escuchan porque se... Sí. O sea, un rubro, el que tiene, digamos, menor riesgo también tiene, menor riesgo tiene menor retorno, pero al tener, digamos, mayor riesgo, también el capital que pueda poner, digamos, el inversionista, tener mayor riesgo, tiene finalmente mayor retorno también, pues, ¿no? Finalmente, cuando, digamos, todos los planes han sido bien desarrollados conforme ustedes lo mencionan, ¿no? Basado en sus experiencias, ¿qué rubros? No sé, bueno, para mí, digamos, uno de los rubros, digamos, que podrían ser de poco riesgo y, bueno, y un retorno no muy, no muy fuerte sería, pues, la fabricación de telas, ¿no? Una cosa así. Y, por ejemplo, la industria minera y petrolera, ¿no? Serían uno de mayor riesgo. Sí. Sí, por favor. Adelante. Sí. Acortamos un poco tu pregunta, por favor. Sí. Esa era la pregunta, Ok, gracias. Eduardo, creo, Herrera. Eduardo. Hola, ¿cómo están, amigo? Hola, Alonso, gracias por el pase. Bueno. ¿Cómo están? Qué gusto verlos a todos. Disculpen que ya esté con la cámara apagada, pero estaba comiendo. Pero bueno, me gusta mucho el tema. Agradezco esta oportunidad de que se pueda compartir esta experiencia de ambos, muy enriquecedora realmente. Y a mí me quedan unas notas. Voy a resumir mi pregunta de una forma bastante precisa. Normalmente cuando nosotros planteamos un modelo, solemos plantearlo sobre la base de ciertos supuestos, ¿no? Porque todo modelo tiene que plantearse en supuestos. Y el SPI está planteando dos supuestos muy importantes.
El primero es el que tenemos que tener recursos disponibles, porque si no tenemos recursos disponibles, ¿cómo aceleras el proyecto? ¿No? O sea, ese es un supuesto de la metodología. Y el segundo es que tenemos que tener capacidades. Ahora, si no las tenemos, las desarrollamos, porque tenemos el e-learning. Obvio, eso es un aporte tremendo. Pero hay un tiempo, ¿no? Para que esas capacidades logren lo que decía Eddie, que se convierta en una cultura de proyecto, ¿no? Y que podamos nosotros navegar en ese mar de aguas calmas. A pesar de que hayan subidas y bajadas, tengamos un buen manejo del barco, ¿no? Porque hay que manejar el barco siempre en tormenta, si no, ¿cómo aprendemos? Pero si no tenemos estos dos insumos, que son los recursos y el e-learning, los recursos y las capacidades, yo diría que difícilmente vamos a poder hacer un buen coaching, porque tenemos esa gran amenaza de que los proyectos no tengan estos dos supuestos. Y para plantear mejor el escenario, hablemos de Perú. Perú tiene un escenario bastante crítico a nivel político. Y vamos a hablar de gobierno, no vamos a hablar de empresas privadas, porque en empresas privadas normalmente tú tienes esos dos recursos, ¿no? Tienes esos dos supuestos. Tienes recursos y tienes normalmente capacidades, o la gente está muy atenta a recibir ese entrenamiento. Pero en el gobierno es diferente. En el gobierno normalmente no tienes los recursos, porque los recursos están rodeados por todas las áreas. No son del proyecto. Y los recursos del proyecto son limitados. Pero el gran, digamos, reto es que tiene dinero, ¿no? Pero no lo puedes ejecutar porque hay procesos que seguir, la burocracia, lo que hablaba del resto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos en este contexto tan duro para gestionar un proyecto sin recursos y sin capacidades, porque la gente que está ahí no necesariamente es gente que sabe gestión de proyectos, para poder aplicar SPI? Ese es mi pregunta. Gracias, Eduardo. Y entonces, por favor, Ernesto, tu respuesta. Que la responda Eddie esa. No estoy de broma. No. Es realmente lo que planteas son supuestos en los cuales nosotros no vamos a hacer coaching a un proyecto que esté buscando plata. No vamos a hacer coaching a un proyecto que diga no voy a recibir ningún entrenamiento y no me importa el conocimiento, lo que quiero es coaching, porque como tú dices muy bien, el coaching es como de alguna manera la palanca que hace que esos recursos y ese entrenamiento realmente se materialicen resultados, pero no es solo el coaching, no funciona. Nosotros en el banco, bueno, una de las ventajas que tiene el financiamiento externo, los bancos de desarrollo, es que normalmente, digo normalmente, porque no siempre es así, los recursos no es el problema, porque ya están financiados y aprobados. Puede ser el retraso a la hora de recibirlos, pero problema no es, los recursos hay. Digo que a veces se complica porque como hay contraparte local, la institución tiene que poner recursos de aporte local y si no los tiene, pues bloquea los recursos del financiador. Entonces eso nos ha pasado a veces, que el proyecto tiene 200 millones, pero no se han usado porque hay una contraparte local que no existe. Entonces ahí tienes que ver cómo consigues tener esos recursos. Pero yo no trabajaría, es decir, yo no trabajaría con un proyecto que no tiene recursos y no tiene conocimiento en project management, porque realmente el coaching ahí no va a ser nada más que, pues vamos a intentar echar una mano, pero no vamos a ser suficientes, no vamos a tener la capacidad de ejecutar nada porque no hay plata y las personas a lo mejor no tienen la capacidad tampoco de manejar esos recursos porque no conocen las herramientas. Entonces yo creo que eso es un paquete que tenemos que tener bien cerrado para que el coaching funcione. Yo veo el coaching como un paso más allá de lo que ya tenemos o lo que deberíamos de tener, como es necesario tener los recursos, es necesario tener el conocimiento, pero no es suficiente. Porque he visto tantos proyectos con plata y gente certificada por el PM4R y que no cambia la situación, que por ahí viene la reflexión. De hecho, empezamos un par de años antes de que yo dejé el banco y fue un poco lo que me ayudó a pensar en SPI. Trabajamos en la aceleración de proyectos que estaban trabados.
proyectos que no caminaban. Y empezamos con los más complicados, ¿no? Con los que están parados. Y conseguimos unas métricas espectaculares. El 80%, a ver, imaginaros un proyecto que lleva parado un par de años y que ha ejecutado nada más que lo que es pago de planilla, pero que no ha hecho mucho más, que planifica, que tiene un POA, un plan operativo anual de 2 millones y ejecuta nada más los 300.000 de la planilla y nada más. Bueno, ese tipo de proyectos los hemos trabajado, lo hicimos con el PM4R y lo estamos haciendo ahora en Honduras con SPI, porque SPI está trabajando con los proyectos del BID de Honduras ahora. Y nuestra métrica es que el 80% de los proyectos, no todos, porque hay proyectos que no hay manera de darles la vuelta, pero el 80% de los proyectos que tienen dificultades de ejecución van a ejecutar con el método de DSPI el 80% de sus trabajos. Fijaros, el promedio de ejecución anual de un plan en América Latina está en el 60%. Si somos capaces de ejecutar más del 80%, estamos dándole un salto de 20 puntos a la ejecución tradicional de los proyectos de desarrollo en América Latina. Esto es la propuesta de SPI. Demos ese salto, pasemos de ejecutar el 60% con el entrenamiento, con los recursos, con todo. Démosle coaching para que realmente pasen de un 60 a un 80, un 90% de ejecución. Cuando los equipos ven que en 3 meses, que dura el coaching nuestro normalmente, puede ser más, pero está pensado en 3 meses, ellos ejecutan el 80% de lo que planifican, se les abren los ojos y dicen, esta es la manera que queremos trabajar. Y no hemos cambiado ni las reglas de la institución ni nada. Tenemos obviamente un equipo comprometido, pero necesitamos mejor el trabajo, hay un coach que hace seguimiento, todas las partes del modelo están ahí, pero realmente esa es la experiencia que realmente hace que los equipos den el salto cultural, porque lo ven con sus propios ojos cómo pueden alcanzar resultados muy, muy diferentes usando el método de DSPI que incluye coaching. Sin ese coaching, ese 80% no se da. Queda un plan maravilloso, pero nada más. Eddie, Sí. si quieres hacer algún comentario sobre las preguntas hechas por Sí, sobre todo la de César y César. Eduardo. La de César, yo diría lo siguiente, si tú quieres invertir dinero ahorita en un proyecto, yo creo que menor riesgo es donde tú tienes más conocimiento. O sea, para meterse en el mundo de proyectos o a invertir, a tener una inversión, el principal riesgo que puede existir es que tú no conozcas, digamos, dónde vas a invertir. Hay diferentes sectores, diferentes rubros donde puedes tú hacer un proyecto. El problema es que cuando te metes a un rubro que es muy conocido, nosotros conocemos esos rubros como los océanos rojos. Ahí todo el mundo ha invertido, todo el mundo está ya trabajando en ese sector. Entonces, te metes a competir con gente que sabe mucho más que tú y por lo tanto va a ser muy poca la probabilidad de que tú tengas un mejor mercado o que puedas posicionarte en un mercado de esa naturaleza. De preferencia, cuando uno va a lanzar un proyecto o un negocio nuevo o va a invertir, debería hacerlo, digamos, en un nicho, algo pequeño. Empezar por algo pequeño y donde uno tenga alto nivel de competencia y sobre todo bastantes conexiones, porque en el mundo del negocio, cualquier proyecto que sea, lo que manda es la venta. Estoy hablando ya desde el punto de vista empresarial, ¿no? O sea, si no hay venta, no hay retorno, no hay utilidad, no hay sostenibilidad para el negocio. Entonces, para la pregunta de César, yo iría en ese sentido, ¿no? Ahora, hay empresas mineras, petroleras que invierten, pero ellos tienen tanta capacidad, tanta espalda financiera que perder, digamos, unos cuantos millones de dólares no les hace nada. Pero para los que tienen poco capital, no es una buena práctica. Y con respecto a las demás preguntas, creo que Ernesto las ha dicho con mucha claridad, no necesitaría nada agregar. Muchas gracias. Vamos a dar la oportunidad a Luis y a Carolina. Por favor, les pido que sean muy concretos en sus preguntas por el tiempo para poder terminar a las 9 que teníamos previsto. O sea, ya nos vamos a pasar un poquito, pero les pido que sean muy concretos para que tengamos la respuesta rápida. A ver, Bien, Luis. bueno, muchísimas gracias, Alonso. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Eddie y todo el equipo. Particularmente es acerca del perfil de las personas que quisieran ingresar al Social Price Institute y cómo hacer parte del mismo y cuál es la oferta o la propuesta de valor del curso, del instituto para las personas que se quieren formar en él.
Bien. Carolina. Ok, muy breve. Ernesto, SPI da la oportunidad de trabajar las habilidades blandas que son importantísimas para el éxito de cualquier proyecto. Dime, ¿existe algún tipo de alcance para aquellos que trabajamos en entornos bastante fuertes en términos de presión, en términos de frustración, que trabajamos directamente con proyectos, que podamos de alguna manera repotenciar y motivarnos con SPI? Ok. A ver, Efraín y Juvenal, por favor, pero minuto a minuto, porque si no nos vamos a alargar mucho. Por favor, Efraín. Buenas noches Ahí con todos, terminamos. gracias. Mi pregunta es, bueno, ahorita estoy trabajando en un proyecto financiado por el Banco Mundial, pero ya se nos acaba el proyecto y debido a la coyuntura política, pues en este proyecto no va a seguir. Sin embargo, anteriormente otro proyecto en lo que yo me dedico es de calidad y cantidad de agua, de recursos hídricos en el Perú. ¿Habría la posibilidad de que sea financiado por el BID? ¿Y con qué personas tendría que hablar o con qué personas tendríamos que hablar a un alto nivel para que esto sea posible? Ok, Efraín. Juvenal, por favor. Muy concreto. Sí, solamente para comentar que me queda claro que es bien complicado hacer o implementar o hacer algún tipo de adaptación dentro de una organización. Si como lo han dicho acá, no existe el lenguaje común. Yo uso esta palabra del lenguaje común, por ejemplo, en gestión de proyectos, ¿no? Que es algo que lo aprendí, creo que desde la primera vez que tomé conocimiento, ¿no? O sea, el lenguaje, si no hay un lenguaje común entre todos los miembros que van a participar, al final resulta, como lo ha dicho bien Ernesto, bien complicado el poder hacer algo, ¿no? Eso es un apoyo, es una buena voluntad, pero más que eso es bien complicado, y eso es lo que digamos estoy ratificando. Igual le agradezco y felicito la intervención de todos. Gracias. Ok, entonces para poder terminar le pido a Eddie las últimas palabras y luego a Ernesto. Bien, bueno, hay preguntas variadas. No siempre voy a memorizar todas, pero si me pasan ya Ernesto lo va a cubrir. Así que, bueno, con respecto a la certificación SPI, estuve escuchando lo que decía Luis sobre el perfil. Le quería comentar que con Ernesto acabamos de hacer firmar una alianza. Ustedes saben, Ernesto, digamos, ha creado la certificación y él en este momento está, digamos, haciendo convenios con empresas como la mía, como Geston Total y como otras empresas, para poder hacer que su certificación pueda llegar a diferentes países. Entonces, en este momento, la acreditación SPI Agility Coach, digamos, va a ser implementada a través de Geston Total. Nosotros somos partner ahora de Ernesto y vamos a lanzar un primer curso de certificación donde vamos a aplicar la metodología SPI, y hoy día creo que ustedes han descargado el SPU. Entonces, vamos a seguir con, ustedes saben ya, nosotros tenemos nuestra forma de hacer las cosas y todo ya conoce, digamos, cómo llevamos a cabo los procesos. Entonces, vamos a las personas que quieran, digamos, obtener esta acreditación y formarse como, digamos, SPI Agility Coaches, van a poder hacerlo a través de nosotros, y al conectarse con nosotros se van a conectar con SPI porque formamos parte de una alianza. Ahora, la información detallada de cómo va a ser el proceso, cuánto dura, cómo se va a llevar a cabo, yo les voy a pedir que ustedes conocen a Cecilia Arias, se pongan en contacto con ella, le digan, le pregunten, ella va a tener información detallada sobre eso. Pero les comento que es una certificación muy potente y en realidad va a tener niveles, va a tener varios niveles, y además ha sido diseñada precisamente para que, digamos, las personas que ya conocen, digamos, cómo se trabaja en un proyecto, puedan rápidamente convertirse en coaches. Las personas que han llevado, digamos, el PM4RI, para estas personas va a ser mucho más fácil, digamos, obtenerla, porque al conocer la metodología PM4RI se le va a facilitar mucho la acreditación SPI Agility Coach.
Para los que no la conocen, de repente le va a costar un poquito más. Así que ya les vamos a dar información detallada sobre ese punto. Ernesto, no sé si tú puedes hablar de las, digamos, de las otras preguntas. Bueno, me gustaría elaborar un poquito más sobre la pregunta en particular de qué hay que hacer para convertirse en un coach de SPI. Voy a compartir la pantalla un segundo, si me permitís, a ver si funciona. Porque... Dale, dale. Sí, ¿no? No sé si la veis a la pantalla ahora. Sí. Sí, bueno. Bueno, el Agility Coach, y esta información la tiene Eddie, os la va a pasar, es decir, es la metodología que os comentaba antes, a quién va dirigido, los niveles, hay 3 niveles. Lo más importante, empezando por lo más importante, ¿qué se diferencia el nivel 1, 2 y 3 de, por ejemplo, el PM4R ágil o de otras certificaciones ágiles que existen por ahí? Bueno, esto no es una certificación que damos para construir conocimiento. Esto que estamos es construyendo una comunidad de coaches. Lo digo porque si alguna persona lo que quiere es una credencial más, pues de repente hay otras en el mercado que les van a dar eso. Lo que nosotros queremos es ir trabajando la creación de una comunidad de personas con las cuales... Porque mira, se me desconfiguró todo. Por favor, cerrar los micrófonos. Sí. Queremos crear una comunidad de coaches con las cuales trabajamos. Entonces, la diferencia de un Scrum Master y un nivel de SPI Agility Coach 3 es que el nivel 3 de SPI Agility Coach es un candidato para trabajar con nosotros. Nosotros estamos buscando, no solamente tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo como cliente, tenemos a la CAF, estamos abriendo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Mundial, y como SPI es global, cuando manejemos otros idiomas, porque el tema es de idiomas, entraremos en otros mercados, y lo que vamos a ofrecerle a los coaches que trabajen con nosotros es oportunidades de trabajo. Entonces, la diferencia entre una acreditación y por formar parte de una comunidad de coaches de SPI. Ese es el desarrollo profesional que nos interesa llevar a las personas. El nivel 1 es teoría. Las personas que todavía no están muy seguras de que quieren ser parte de SPI, pues hacen el nivel 1, que es la metodología. Vale. El nivel 2 es la aplicación de ese método, de esos 4 elementos, a un proyecto real. Y bueno, dura 4 semanas la acreditación, pero realmente no son 4 semanas intensivas, son 4 sesiones de trabajo. Son 4 semanas porque en las sesiones quedan trabajos pendientes que se hacen después, como por ejemplo la aplicación a un proyecto real se hace fuera del aula. Todo eso ocurre en esas 4 semanas. Con el nivel 2, como decía, es la aplicación a un proyecto real. Y con el nivel 3, no solamente han aplicado este método a un proyecto real, sino que le han hecho el coaching durante 3 meses a ese proyecto. Entonces ya tienen la experiencia de aplicar el método a un proyecto y de hacerle el coaching. En ese momento son elegibles para trabajar con nosotros, y nosotros estamos buscando desarrollo de oportunidades para coaches como parte del negocio de SPI. Así que esa es la gran diferencia entre una certificación y lo que es SPI en el mundo de los proyectos. No sé si había alguna pregunta por ahí, pero eran tantas, la verdad que se me fue un poquito... no sé si, Eddie, ¿te acuerdas tú de alguna más? No, yo creo que realmente han contestado la gran mayoría, y creo que por el tiempo estamos ya pasados un poquito. Entonces creería que les damos las gracias profundamente a los dos por todo su conocimiento, su experiencia, y desde luego queda la oferta hecha de esta nueva oportunidad del SPI en los niveles que ha explicado Ernesto, y creo que más información pues la tienen todos, o la tendremos todas y todos con Gestum Total, que estará explicando, colocando en su página web todo, y allí podrán entonces todos los interesados tener toda la información y poder aprovechar esta oportunidad. Les agradezco inmensamente por todas las explicaciones y les deseo una buena noche y un buen fin de semana.
Vamos a tomando la foto, Ernesto. ¿Cómo se llama Alonso? Sí, claro. La foto, Entonces, bueno. por favor, Ernesto, deje de compartir para Para que veamos todas las caras. Adelante, no va a ser imposible que veamos todas, pero bueno, hagan un esfuerzo ahí. Foto, No, de todas maneras. Son páginas, 4 Van por páginas. cada sala, van por cada sala, no hay Muy problema. bien. La foto de recuerdo. Muy bien. Vamos amigos. Pongan cara de agility. Sí, pueden hacer ahí el símbolo de... Excelente conferencia, muchas gracias. Excelente, amigos, excelente. Ha sido un gusto tenerlos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todos los conocimientos. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, Ernesto. Gracias. Nos visite de nuevo, Ernesto. Hasta luego, cuídense. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, amigos. Gracias a todos. Chao, Eddie, chao. Chao, Alonso, muchas gracias. Alonso. Chao. Gracias, Eddie. Gracias, Ernesto. Alonso. Saludos desde México. Bye. Saludos.